No estás perdiendo dinero por malas decisiones, lo estás perdiendo porque el sistema necesita que lo pierdas, y lo más peligroso es que crees que todo es culpa tuya, que gastas mal, que no sabes ahorrar, que deberías hacerlo mejor. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué millones de personas repiten exactamente los mismos errores, mismos gastos, mismos hábitos, mismo resultado? Eso no es casualidad, es patrón, y un patrón nunca aparece por accidente. Lo que estás viendo no es comportamiento humano, es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado, y en 2026 sigue funcionando mejor que nunca. Imagina que todo esto no empezó contigo, sino mucho antes de tus decisiones, antes de tus hábitos, antes incluso de que entendieras lo que era el dinero, porque el sistema en el que vives no es natural. Fue construido, diseñado y optimizado durante décadas, ajustado, refinado, perfeccionado, no para ayudarte a avanzar, sino para mantenerte dentro. ¿Qué tal? Soy Alex. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a analizar por qué hay cosas que ya no valen tu dinero en 2026. Pero para entender eso, tenemos que mirar debajo de la superficie, porque lo que ves es solo la capa exterior. El dinero no funciona como crees, no es algo estático, es un sistema en movimiento constante. Y ahí es donde empieza todo. Durante mucho tiempo, la gente pensó que el dinero era algo físico, algo que podías tocar, guardar y entender sin cuestionarlo demasiado, algo que simplemente existía, algo limitado, como si hubiera una cantidad fija que no podía cambiar, una especie de regla invisible que mantenía todo bajo control. Pero eso ya no es así. Hoy el dinero no es algo que simplemente se imprime y se reparte, sino algo mucho más abstracto, más flexible y más difícil de ver. El dinero se crea. Y lo más interesante es que no se crea donde la mayoría de la gente imagina, ni de la forma en la que te enseñaron. Se crea cuando alguien pide un préstamo, no cuando se imprime, no cuando se transfiere, sino en el momento exacto en el que alguien decide endeudarse. Juan entra en un banco, pide dinero que no existe todavía, pero que en cuestión de segundos empieza a existir. El banco no abre una caja fuerte, no mueve dinero de otro lugar, no redistribuye riqueza existente, simplemente lo crea, como si alguien añadiera agua a un vaso, sin que tú lo veas, sin que nadie te avise, sin que haya un momento claro en el que puedas señalar el cambio. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuanto más dinero se crea, más se diluye el valor del que ya existe, aunque tú sigas viendo el mismo número en tu cuenta. No lo notas de inmediato, porque no ocurre de golpe, no hay una alerta, no hay un aviso claro, es lento, silencioso, constante, acumulativo. Y cuando te das cuenta, ya no estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder sin haber hecho nada diferente. Ahora, todo esto suena lejano, técnico, incluso abstracto, pero el sistema no vive en teoría, vive en tu día a día, vive en lo que pagas sin darte cuenta, en lo que antes parecía barato y ahora simplemente es normal, y en lo que has dejado de cuestionar. Juan trabaja, cobra cada mes, hace lo correcto, no arriesga, no improvisa, no comete errores evidentes, y aún así algo no encaja. Cada año gana más, pero cada año le cuesta más llegar al mismo sitio. No vive peor, pero tampoco vive mejor, solo se mantiene, y eso no es progreso. El problema no es cuánto ganas, es la velocidad a la que todo lo demás cambia, porque los precios no suben de forma uniforme, suben primero donde más importa: vivienda, energía, alimentación, lo esencial. Y cuando eso sube, tu margen desaparece, no porque gastes más, sino porque todo cuesta más. Y aquí es donde el sistema se vuelve invisible, porque parece que todo es culpa tuya, pero si miras bien, no es que estés fallando, es que estás jugando en un sistema que cambia más rápido que tú. Entonces la pregunta no es solo ¿por qué pasa esto?, sino ¿por qué casi nadie lo ve mientras está ocurriendo delante de sus ojos? La respuesta no está solo en la economía, está en la forma en la que funciona la mente humana, porque el ser humano no está diseñado para detectar cambios lentos, está diseñado para sobrevivir a amenazas inmediatas. Si algo se rompe de golpe,
lo notas, pero si se deteriora poco a poco, tu cerebro deja de tratarlo como una amenaza y empieza a llamarlo costumbre. Y eso es exactamente lo que ocurre con el dinero. No despiertas una mañana y descubres que todo está roto. Despiertas y pagas un poco más. Y al mes siguiente un poco más, un poco menos de ahorro, un poco más de presión. Y como el cambio no es violento, parece normal. Lo llamamos inflación, lo llamamos mercado, lo llamamos vida, pero muchas veces lo que llamamos normalidad es solo una anomalía repetida durante suficiente tiempo. Y luego entra algo todavía más poderoso, la comparación, porque nadie mide su vida en vacío, la mide contra la vida de los demás. No compras solo porque lo necesites, a veces compras porque no quieres sentir que te estás quedando atrás, y eso cambia por completo la lógica del dinero. Porque cuando el consumo se convierte en lenguaje social, dejar de comprar ya no parece una decisión financiera, parece una renuncia simbólica. No parece que estés protegiendo tu dinero, parece que estás saliendo del juego. Por eso, el sistema no necesita obligarte. Le basta con rodearte de señales que asocian consumo con pertenencia, éxito y estabilidad. Y cuando eso ocurre, ya no compras para vivir mejor. Compras para sentirte seguro dentro de una historia compartida. Y ahí está la trampa más profunda. No solo gastas dinero, a veces gastas identidad, porque si miramos debajo de la superficie, muchos gastos no están comprando utilidad, están comprando una versión de ti que quieres sostener delante de los demás. Y cuando el dinero empieza a perder valor, esa necesidad de sostener la imagen no desaparece, se vuelve más cara. Por eso tanta gente siente presión incluso cuando aparentemente no le falta nada, porque no solo está pagando por vivir, está pagando por seguir perteneciendo, y cuando entiendes eso, entiendes por qué un sistema económico puede vaciarte sin necesidad de asustarte. Le basta con convencerte de que todo esto es normal. Y aquí es donde aparece la pregunta que casi nadie se hace, porque es incómoda y cambia completamente la perspectiva. Si el dinero pierde valor, si trabajar cada vez cuesta más, si mantenerte es cada vez más difícil. Entonces, ¿quién gana? Porque el dinero no desaparece, nunca desaparece, se mueve, cambia de manos y tiende a concentrarse en ciertos puntos. No es aleatorio, es estructura. En este sistema hay una diferencia clave que casi nadie explica. No es lo mismo trabajar por dinero que estar cerca de donde el dinero se crea. Porque cuanto más cerca estás del origen, antes recibes el valor, y cuanto más lejos, más diluido llega. Por eso, no todos pierden con la inflación, algunos se benefician de ella, no porque trabajen más, sino porque están posicionados de otra forma dentro del sistema. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de posición, y aquí es donde la mayoría se queda atrapada intentando avanzar dentro de un sistema que premia algo completamente distinto a lo que les enseñaron. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte cuánto ganas y empiezas a preguntarte desde dónde estás jugando. Hay algo todavía más desconcertante que perder dinero sin darte cuenta, y es sentir que estás avanzando, cuando en realidad no lo estás haciendo. Porque si miras tu vida desde fuera, todo parece correcto. Más ingresos, mejores cosas, más estabilidad. Pero si miras más de cerca, hay algo que no encaja. Porque el progreso que ves no siempre es progreso real, es adaptación. Tu vida mejora, pero el sistema se ajusta contigo, ganas más, pero todo alrededor también se vuelve más caro, más exigente, más difícil de sostener, y sin darte cuenta entras en un nuevo nivel, con nuevas reglas, no más libertad, más responsabilidad, no más margen, más presión. Y lo más curioso es que todo esto parece una mejora, porque cambian los números, pero no cambia tu posición real dentro del sistema. Sigues dependiendo del mismo flujo, del mismo ritmo, de la misma estructura, y eso no es crecimiento, es permanencia. Por eso tanta gente mejora su vida, pero no mejora su situación, porque el sistema no mide lo que tienes, mide dónde estás colocado, y si tu posición no cambia, todo lo demás es decorado, un decorado cada vez más caro, que tienes que seguir sosteniendo, y ahí es donde el progreso deja de ser avance y se convierte en una trampa. Y es aquí cuando todo empieza a verse diferente.
no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque ahora entiendes cómo funciona por dentro, porque hay algo que cambia cuando ves el sistema. Empiezas a cuestionar cosas que antes dabas por hechas, gastos que parecían normales, pero que en realidad no estaban construyendo nada, solo mantenían una estructura, un ritmo, una expectativa, y ahí empiezas a ver el patrón. No son cosas aisladas, es un tipo de gasto, todo aquello que compras no para avanzar, sino para sostener tu posición actual, pagos que no construyen, solo mantienen, decisiones que no aumentan tu libertad, solo evitan que pierdas lo que ya tienes, y cuanto más subes, más caros se vuelven. Porque no estás pagando por utilidad, estás pagando por continuidad, por mantener una vida que cada año cuesta más sostener. Y en ese punto ya no decides libremente. Reaccionas, pagas lo que toca, mantienes lo que tienes y sigues avanzando sin salir del mismo sitio. Y ahí es donde esas 9 cosas aparecen. No como una lista clara, sino como un patrón que se repite en tu vida. Todo aquello que parece necesario, pero que en realidad solo mantiene el sistema funcionando, y cuando lo ves así, dejas de preguntarte qué puedes permitirte, y empiezas a preguntarte qué te está costando realmente. Al final, no se trata solo de cuánto dinero ganas, ni de en qué decides gastarlo, se trata de si entiendes el sistema en el que todo eso ocurre, porque cuando lo ves, todo sigue siendo igual por fuera, pero deja de serlo por dentro. Las mismas decisiones, los mismos números, pero una forma completamente distinta de interpretarlos. Y a partir de ahí ya no estás reaccionando, estás eligiendo con conciencia. Si quieres entender mejor cómo funciona realmente el dinero, suscríbete al canal. Y si este análisis te ayudó a ver el sistema con más claridad, deja un like. Nos vemos en el próximo video.